Queremos saludar a los hermanos amigos que nos visitan. Son compañeros de Tito y del tío, de Orlando. Y deseamos que Dios les bendiga, que el Señor puedan sentirse bien aquí con nosotros y que sea de bendición este día para ustedes. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema dejemos que Dios obre y sus ángeles obren y hagan su trabajo. So today's message is titled, Let God and the Angels Do Their Work. Hoy estaremos predicando, hermanos, sobre este tema. No intervengamos en lo que solo le corresponde a Dios. So today's topic is to not intervene what only belongs to God. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu inmensa bondad, Señor, de darnos la salvación y de poder creer en ti, confiar en un Dios todopoderoso como tú lo eres. Y te pedimos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas en esta mañana. Habla tú, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente están abiertos para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. En la vida cristiana, mis amados hermanos, es fácil caer en la trampa de querer hacer todo nosotros mismos. So in the Christian life, many times we fall into the trap that we want to do things ourselves. E incluso lo que le corresponde hacer a Dios. Including what belongs for God to do. Pero, ¿qué significa realmente esa frase y cómo podemos aplicarla en nuestra labor como evangelizadores, como portadores de esa gran noticia de que Cristo murió en la cruz del Calvario, de que en Cristo solamente podemos encontrar el perdón y la salvación? So, how can we not interfere what belongs to God in the Christian life? Many times it's easy to fall not only into the trap of wanting to do things ourselves, but also what corresponds to God. And so what does this phrase really mean, and how can we apply it as we evangelize to others? Y en esta mañana, mediante esta predicación en la cual nosotros estamos presentando, queremos explorar la importancia, hermanos, y que aprendamos cada uno de nosotros de confiar en la obra de Dios y de permitir que sea nuestro Dios el que haga su tarea. So in this message we will explore the importance of trusting God's work and allowing Him to do His work without intervening into what belongs only to Him. Sin que tú y yo intervengamos, escuche bien, en lo que le corresponde al Señor. Without intervening into what really belongs to Him. Y en el día de hoy vamos a estar analizando la parábola del sembrador y la parábola de la red para entender cómo debemos enfocarnos en nuestra labor sin tratar de hacer lo que a Dios le corresponde. So today we're going to analyze the parables of the sower and the net to understand how we should focus on our work without trying to do God's task. Además, también estaremos hablando sobre la labor del Espíritu Santo en la salvación, en la labor del Espíritu Santo en la santificación de las personas y de cómo debemos de confiar en su obra. So we will also talk about the work of the Holy Spirit in regards to salvation and sanctification of people and how we should trust in God's work. ¿Y qué significa que no intervengamos en lo que solo le corresponde a Dios? That means
revere what belongs only to God. Y esta frase, hermano, nos recuerda que hay ciertas cosas que solo le corresponde obrar a Dios y no debemos de tratar de hacer su trabajo. Reminds us that there are certain things that only belong to God and that we should not try to do His work. Y muy a menudo nosotros como cristianos And oftentimes as Christians, podemos sentir esa tentación we may feel tempted de querer controlarlo todo in wanting to control y de everything arreglar las cosas a nuestra manera. and to fix things our own way. Pero sin embargo, However, esto puede llevarnos a una frustración. Esto nos frustration puede and llevar a una desilusión cuando las cosas no salen como nosotros queremos. disappointment when things do not go as expected, O cuando las cosas no nos salen como esperábamos. not come in the way that we planned them or thought they would come out to be. Y en lugar de eso debemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto, hermanos. So instead, we must trust that God has a perfect Un plan, plan perfecto para nuestras vidas. a plan perfect for our lives. Dios tiene un plan perfecto para este mundo en general y para todos aquellos que no le conocen. And God has a perfect plan for the world at large and for those who do not know Him. Y debemos enfocarnos And we must focus en nuestra labor, in our labor, que es compartir which is to share el mensaje the message del Evangelio of the gospel, y dejar que Dios haga el resto. and let God do the rest. Y esto no significa que usted y yo, hermanos, So this does not mean, brothers and sisters, no debemos hacer nada y quedarnos simplemente sentados that we should en do estos nothing bancos, and just sit on the pews, sino que debemos de hacer nuestra parte but that we should do our part sin tratar de hacer la tarea de Dios. without trying to do God's task. Y ateniéndonos a lo que nos atañe, la So- evangelización. So sticking to what concerns us, the gospel, Usted y yo somos portadores you and I de esa gran noticia. are the messengers from that Usted y great yo somos news. los portadores de sembrar esa semilla. We are the ones to be able to La plant the seeds. evangelización es una tarea fundamental para todo cristiano. Evangelization is Porque a el Señor nos fundamental manda task, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. message of salvation. Ya que somos llamados a compartir ese mensaje de salvación Now that we are called con todos aquellos que no to share the conocen de message of Cristo. salvation with those who do not know of Pero Christ. sin embargo, mis hermanos, However, it is es importante important recordar que nuestra to labor remember that our work se limita a is limited sembrar la to sowing the semilla seed del evangelio of the gospel y dejar que Dios and let God haga su obra does His work en el corazón de las personas in the heart of the a las people cuales usted le ha hablado del evangelio. for those you have talked about the gospel. No debemos de hacer esforzarnos, hermanos, la tarea de Dios, ya que solo tiene el poder para transformar, solamente Dios tiene el poder para cambiar las vidas. So we should not try to do God's task since only He Y a has the veces power to nos transform our enfrascamos en lives. que queremos que nuestra familia conozca del But Señor. sometimes we want our Y families to know hacemos todo about lo God, posible y and we do tratamos de que everything si yo le possible. llevo o hago esto, If I do va a this, ser transformado. or I show them this, they will be Hermano, nuestra transformed. tarea es Our sembrar work is to sow the seed, ese evangelio that gospel, para que el Señor luego obre con poder en la vida de esa so persona. that God can be able to work in the life of the person. Confiamos en el Santo Espíritu para hacer su labor. So we trust in the Holy Spirit to do His work. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona divina, The Holy Spirit is a divine person el cual tiene un papel crucial, who importante plays an important role that is crucial en la obra de la salvación. in the work of Tiene un salvation papel crucial e importante and has a crucial en la role santificación del creyente. in the sanctification of believers. Él es quien convence al pecador He's the one who convinces de or su convicts necesidad the de sinner buscar of a his Cristo. need
to look for Christ, de dejar entrar a Cristo to let en Christ su vida, en su enter corazón, his en su life and mente. heart and mind. Y es el Espíritu Santo And in the quien lo Holy guía Spirit that guides him hacia la fe to faith, al Dios Todopoderoso y a to the Cristo Almighty Jesús. God. Además, hermanos, el Espíritu Santo Also- es quien habita en el creyente. El Espíritu Santo es quien lo capacita para vivir una vida santa. And enables him to live a holy Es and el obedient Espíritu life. Santo quien capacita a cada uno de nosotros para He gives vivir us the una capacity vida to live obediente an a obedient Dios. life to God. Y es importante, hermanos, entender It is important to understand que la obra del Espíritu Santo That the no work of- depende de ti ni de mí. that the work of the Holy Spirit does Sino not de él depend mismo. on you and me, Y debemos confiar but on en su him, poder. and that we have to trust his power. Debemos confiar en su sabiduría We should trust on his wisdom para que Él pueda llevar a cabo so su that labor he can go ahead and en do his nuestras work vidas, in our lives, en las vidas de aquellos que puedan escuchar el mensaje de salvación y de who esperanza. can listen to the work, the good news of salvation. No podemos, hermanos, manipular, We cannot manipulate, no podemos controlar we cannot control la obra del Espíritu Santo, the work of the Holy Spirit, sino que debemos someternos a Él but we must submit to him, y debemos de dejarlo and we should let him permitir obrar según la voluntad to de Dios permit and en work nuestras vidas. according to God's will in our lives. Y vemos And we see en diferentes movimientos por ahí a in veces different movements cómo manipulan la obra de la iglesia how they manipulate the work y of the quieren church manipular and want to manipulate la acción y el poder del Espíritu Santo. and the action and power of the Holy Tenemos que Spirit. tener mucho cuidado con We eso. should be very careful with this. Y la parábola And the del parable sembrador, of the sower, esta parábola, this parable, nuestro Señor Jesucristo habla Our Lord de un Jesus sembrador que siembra su semilla en diferentes tipos de tierra. different types of, Y algunas de las semillas caen en el camino and some of the seeds fall y on the esas road semillas son pisoteadas and are trampled por los transeúntes. by the passerby. Otras caen en un terreno Others fall pedregoso on rocky grounds y no pueden echar raíces. and cannot take root. Algunas caen entre los espinos Some fall amongst the thorns, y estos lo ahogan. and these drown them. Y al final, And finally, algunas caen some fall en buena tierra on good soil, y producen una gran cosecha. and they do a good harvest. Y esta parábola nos enseña And this parable shows us que nuestra labor that our work en la evangelización, hermanos, in the gospel es is sembrar la semilla to sow the seed de la palabra de Dios of the word of God en aquellos corazones, en in aquellas those vidas hearts, in those lives que están necesitadas that are in need escuchar to listen de que Jesucristo murió allí en la cruz del that Jesus Calvario died for us on para the cross darnos vida, to give us life, para darnos salvación, to give us salvation, y que es importante que cada uno de nosotros and that it is important that each and depositemos every one nuestra of us confianza y nuestra deposit fe our en faith nuestro Señor and trust Jesucristo in Jesus Christ para poder tener so that we can have salvación y vida salvation eterna. and eternal life. Esta parábola, hermano, nos enseña This parable teaches us que nuestra labor that our work en la evangelización es sembrar la semilla in para the que gospel Dios, is to de sow la the palabra de seed Dios, of the word of God, pero que no podemos but controlar. we cannot control. Escuche bien, usted no puede controlar We cannot control cómo será recibida por las how personas. it would be received by the people. ¿Cuántas personas, muchos de nosotros, llevamos So how many of us la palabra del take the Señor word of repartiendo God tratados, in giving pamphlets llevándole la palabra del Señor, pero la by giving rechazan? him the word of God, but Debemos they de confiar en reject el it. Dios, en que Dios, We should trust in the God hermanos, va a hacer crecer will grow esa semilla que usted está That seed plantando, that llevando el you're planting evangelio de salvación, in giving the gospel of será salvation recibida will be received en aquellos corazones In those que estén hearts dispuestos a recibir su mensaje. that are willing to receive his message, Y no but not tenemos que
desanimarnos, hermanos, But we cannot be discouraged cuando encontramos when we encounter resistencia, resistance, cuando encontramos when we falta find de fruto en lack of nuestro fruit trabajo. in our work. Es difícil, It's hard. sí es difícil Yes, it's hard sembrar la semilla, to sow the seed. pero tenemos que permitir que But we el should Señor, allow sus ángeles, that God and His cumplan angels su tarea can fulfill their task en la separación. in the separation. Y cuando vamos al libro de Hebreos, When we go into the books capítulo of 1, Hebrews, chapter 1, verso 14, verse 14. dice de la siguiente manera. El 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra y hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? ¿No son todos los ángeles ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? So verse 13 to 14 in Hebrews chapter 1 says, and to which of the angels Mis has he amados ever hermanos, en la separación final es importante recordar que no debemos tratar de hacer el trabajo de los ángeles de Dios. Debemos permitir que Dios y ellos cumplan su tarea y confiar en su justicia divina, hermanos. So, continuing in Hebrews, it says, sit at the right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation? So, the final separation is important that we should not try to work through the work of God's angel. We must allow them to fulfill their task and trust in divine justice. Y la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios tiene un plan perfecto, como hemos dicho, para la separación final allí en el Apocalipsis, y que los ángeles son encargados de llevarlo a cabo. So the Nuestra Bible- labor, hermanos, es enfocarnos en nuestra propia vida y ayudar a otros, ayudarlos a encontrar salvación. Angels. Nuestra labor, hermanos, como decíamos, es dejando la tarea de la separación en manos de Dios. Y la palabra, la parábola de la red que aparece allí en Mateos 13, 47, 50, dice de la siguiente manera: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en la cesta y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el hoyo, el lloro y crujir de dientes. So in Matthew chapter 13, verse 47 to 50, we can see the parable of the net that says, again, the kingdom of heaven is like thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted into containers, but threw away the bad.
So it will be at the end of the age, the angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Y mis amados hermanos, esta parábola de la red es otra de las enseñanzas que nos muestra a nuestro Señor y nos los muestra que Dios separa a los justos y a los malvados en el juicio final. So in the parable of the net we can see another teaching that shows us how God will separate the righteous from the wicked at the final judgment. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio a todas las criaturas. We are called to speak the gospel to every person and every Y no nation. nos corresponde a nosotros escoger a quién And it is not our hablarles o a job otros que no and predicarles. does not correspond us to who we should tell the good news of the gospel and to those to not tell them. Eso solamente corresponde a Dios. That only corresponds to God. Y en esta parábola And in this parable, se compara el reino de los cielos con una red the que es kingdom of lanzada al mar heaven is compared to a net that is y thrown into the recoge sea todas las clases de and peces. catches all kinds of fish. Y una vez que la red está llena, Once the net is como full, leímos, los pescados how we read in the la Bible, arrastran a la orilla y the comienzan fishermen drag a it to shore separar and los separate peces buenos. the good fish, Y los peces buenos son guardados en aquel recipiente, and the mientras que good los fish malos se echan fuera. are saved in that recipient while the bags are Esta parábola nos discarded. es justo, que This Dios es parable shows justo us that God is just y que en el juicio final and that in the final judgment Él separará a los justos de He will los separate malvados the righteous from the wicked de manera justa y perfecta. in a just way and a perfect way. Por lo que nos hace pensar y tener en nuestras mentes So this makes us think, and que si yo no he recibido a coming to Cristo mind, como mi if I have not Salvador, received Christ as my Lord and como mi Savior, Señor, necesito encontrarme con Él. I need to have an encounter with Necesito Him entregar mi vida To y give todo my tu life ser a Jesús and whole being to Jesus. para aquel día cuando llegue So that day when He y comes estemos cara a cara al Señor, and we are face to face to no the seamos Lord, separados como esos peces, we will not be separated like sino those que fish, vengamos but hacia la patria celestial de nuestros so que that nos we can be with God in promete heaven, nuestro Señor. the promise that God makes for us. Mis amados hermanos, en conclusión, In conclusion, brothers and hemos sisters, aprendido we have que no learned debemos de tratar de hacer not to el trabajo de nuestro Dios God's work en la evangelización in y en la spreading the separación gospel final. and the final separation. Debemos confiar en la obra del Espíritu Santo We should trust the work of the Holy y Spirit permitir que los ángeles and cumplan allow su that the tarea. angels fulfill their work. Y aquí en la palabra del sembrador And here in the word of the y la sword parábola de la red and the parable of the net, nos enseñan a confiar en la justicia y en la soberanía de Dios. teaches us to trust in God's sovereignty. Y cuando estudiaba preparando el mensaje para When I was sobre esta studying parábola del this message sembrador, about the parable of the nosotros sower, tenemos que sembrar y tener fe en we la should obra be del able Señor to obre. plant the seed and allow God to Y work. hermanos, cuando yo recuerdo Brothers and sisters, when I que remember en la finca de mis tíos, in the farm of ellos of my labraban la tierra, uncles, they would sembraban, prepare the pero analizaba en ese momento por la zona donde estaban mis tíos, no habían canales, no habían ríos, there was no channels of water when they would y ellos plant sembraban the seeds. depositando la fe en que Dios They would daría la deposit the lluvia seed that God would y los send the rain, nutrientes de la tierra para que and that aquellas the nutrients semillas of the soil germinaran for the y poder seed tener to sprout una buena cosecha. and have a good. Eso es fe. Eso es dejar que Dios sea el que obrara en esa semilla que ellos sembraban. To have good crops and have faith that that would sprout. Y esas semillas daban frutos. They would give fruits. Así debe ser nuestra fe That's how our faith como sembradores should be, as de sower este evangelio que es un evangelio de poder. of a powerful word. Recuerde, hermano, Remember, brothers and es muy sisters, importante it is very important recordar que nuestra labor es llevar
that el our mensaje de salvación, job is to a give the todos message los que of nos rodean. salvation for those that surround us. pero no podemos forzar la But we cannot conversión force the conversion o juzgar a or las to judge personas. people. Nos toca llevarle el mensaje de salvación. It's just to give them the gospel, Y a veces the good vemos, news of hermanos, que hay salvation. muchos programas de evangelismo. Sometimes we see a lot of programs Y esos of programas de evangelizing evangelismo llevan a forzar a las personas and forces people a un momento de tener que decir, ven y di la In a moment oración to de fe y say, aceptar. feel Y vemos a obligated muchas to personas say que lo hacen. the prayer of faith, and we see a Pero lot that do realmente it, ha habido but un cambio en su in vida. reality, has there been a change in their life? Verdaderamente ha habido una germinación de la Has there semilla esta truly del been a evangelio en growth su vida. of that seed of the gospel in their lives? Hermanos, Brothers and sisters, si tu vida if your life está en una perfecta relación is in a continua con el perfect, Señor y real, continual relationship with cuando God, usted va y siembra esa semilla, when you go and plant that en seed, su tiempo, en el tiempo de Dios, in God's timing, esa semilla del evangelio va a the germinar. seed of the gospel will Y esa es nuestra grow. tarea, And that is our work, llevar el evangelio, to spread the gospel, demostrar con nuestra vida el testimonio to demonstrate with our lives and a aquellos testimony que nosotros le hablamos del to Señor those that we speak about God, y que el mundo pueda ver and that the world can en see tu vida cómo in your Dios te ha life cambiado, Dios te how ha you have changed moldeado a and how su, God has a su molded you. voluntad. to His will. Esa es nuestra tarea, That's our homework, ser testimonio to be a testimony, real, a real vivir un testimony, evangelio vivo, to live a living gospel, genuino en el Señor. genuinely in God. Y hermanos, And y brothers hasta que and cada sisters, uno de nosotros no hagamos una entrega de verdad y un compromiso until real we con el don't Señor, do a true podemos encounter and giving our estar lives to sembrando God, esa semilla del we can be evangelio planting the o seed of- regándola. of the good news of the gospel, Pero or si spreading it. nuestra vida no reflejan la But if realidad y our nos life respaldan does not reflect una relación verdadera a con true el relationship Señor, with God, no va a haber una buena cosecha del there will evangelio. not be a good harvest of the Y Dios gospel. nos está llamando a cada uno de nosotros. God is calling each and Dios every nos one of está us, diciendo, déjame a mí let me obrar en la vida. to work. Es mi responsabilidad, It es is mi my trabajo, responsibility, my work, no el tuyo. not yours. Usted no va a convertir a nadie. You're not going to convert anyone. Es obra del Señor. It's only by the work of Y por God. eso Él nos llama a sembrar y That's que why He calls dejemos us to sow en su tiempo, His word of en the su gospel momento, in His timing, que esa semilla va a germinar. when that seed will grow. Y Dios va a hacer grandes cosas con las vidas de aquellos que And God will entreguen do su great corazón. things with those people that believe with their heart. Hermanos, Brothers and sisters, es mejor crecer it's poco a better to poco, grow little by little sin emocionalismo, without being emotional. sino que cuando But- aquellos que escuchen la palabra de But Dios those y that hear determinen the word of entregar God su vida, and su corazón, decide to give their lives to God sean in their personas hearts que analicen que no han are sido people that manipuladas, analyze that they haven't been que manipulated han sido forzadas or have been a forced decir que han aceptado a Cristo en su to say vida that they have accepted para Christ quedar into their bien con lives usted. to look Si good no, with tenemos you, que tratar de trabajar, hermanos, but to be able to work ahí cuando sembremos esa semilla en when we ese sow the campo, seed in that field, trabajar y quitar aquellas hierbas to work and take away the bad que puedan dañar y quitar ese alimento de la palabra del Señor espiritual, that can para take que pueda away the germinar y spiritual, crecer con fuerza. Y entonces usted pueda guiarlo so then you can guide con them tu testimonio, with puedan your ver testimony, que so that hay they algo can see diferente en tu that there's vida something different in y your puedan life, decir, yo and quiero that they can ser, see, yo quiero tener they can ese say, Dios. I want to have that God. Sí, hermanos, Yes, brothers and sisters, dejémosles al Señor give que Él sea el God que obre. to work in our lives, Debemos dejar que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit, quien haga su obra en lo más profundo His del work corazón de esa persona que usted le ha
llevado el evangelio in de the most salvación. profound place in their heart. Y al confiar en Dios, hermanos, And by trusting God y al confiar en su obra, and to trust in His word, podemos tener la seguridad de que estamos cumpliendo con nuestro llamado, we can be confident that we are fulfilling our calling glorificando to glorify el nombre de nuestro Dios, the name of our God, ese Dios poderoso that powerful God que está presto y está esperando que nosotros that is waiting for us, salgamos a sembrar esa semilla. for us to go out and be able to spread the El seed. hermano Lázaro Our brother su trabajo, Lazaro, in his work, constante está repartiendo he's always giving tratados, pamphlets, información de la iglesia information of the church a sus clientes. to his clients. Él está sembrando semilla, He is planting seeds, pero en su momento but in its timing, esas semillas, algunas van a and caer en un terreno the fértil seed will que fall in va a a fertile soil permitir, that would allow hermanos, que crezca for it to grow y se fortalezca el evangelio en la and vida be de esas able personas. Estamos to gain llamados strength. todos We are all called a servir to serve y a sembrar, and to plant pero the sobre seed, todo but most importantly, esperar en el Señor to wait on the Lord que esa semilla del evangelio. for that seed of Germine. the gospel may grow. Y en esta mañana yo te digo, And this morning I tell you, no hay nada más hermoso it is not the most que beautiful entregar thing, but to give tu your vida a life Cristo, to Christ, comenzar una vida to start a new con un life verdadero sentido. with a true meaning. Él se entregó por ti He died on the allí en la cross for cruz del us Calvario para darte to give you salvación y salvation vida eterna. and eternal life. Piensa, Think about it, medita, meditate, busca del Señor, seek the Lord, y si te entregas a Él vas a experimentar and algo if you give your life to maravilloso Him, para you ti. will be able to experiment the most beautiful thing in your Vamos life. a orar. Padre, Let's te pray. alabamos y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por que tú un día, Señor, alguien sembró en nuestros corazones, en nuestras mentes, esa semilla del Evangelio y pudo germinar. Y tú pudiste cambiar nuestras vidas, como la de muchos de los hermanos que están aquí. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser buenos sembradores, que podamos ser sembradores sin que manipulemos tu evangelio, sin que busquemos emocionalismo, Señor, sino genuinidad en nuestras vidas, compromiso, Señor, real contigo y entrega real a ti. Te pedimos que tu poder del Espíritu Santo se manifieste, Señor, de una gran manera, con gran poder en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que llevemos el Evangelio. Gracias por haberte seguido, Señor, y obedecido. Gracias, Padre, por haber muerto en la cruz por cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.